Estoy seguro de que todavía recuerdas aquellos días en los que ibas a la escuela secundaria, y eso si es que no vas todavía en este momento. Yo particularmente recuerdo algo con mucho cariño de aquel entonces, y es que en medio de todas las clases aburridas en las que los maestros estaban bla 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 sobre tabla periódica de los elementos químicos, fórmulas matemáticas, reglas gramaticales, capitales de países y todo eso, había días en los que un maestro decidía invertir toda la clase completa en contarnos anécdotas de su vida. Sí, esto a mí me encantaba. Obviamente a todos nos encantaba, no solamente porque perdíamos una clase, lo cual se agradece, sino porque sus historias siempre nos encantaban. No importa lo aburrido que fuera el profesor en clase, a la hora que se ponía a contar historias era lo máximo. Algunas de estas historias eran tan maravillosas que ahora que lo pienso rozaban el realismo mágico, pero eso no importa. Las historias nos han fascinado a la humanidad desde siempre, desde las antiguas mitologías como la griega, la egipcia o las orientales, hasta los chistes y las novelas más modernas. De hecho, a los chistes durante mucho tiempo se les conoció como cuentos, porque la mayoría son eso, son una historia con un final de remate que nos hace reír. Ya sea lo clásico chiste de entra un hombre en un bar, o las rutinas de stand-up que muchas veces se basan en contar una anécdota por medio de la cual van haciendo ciertos comentarios que nos dan risa. En pleno siglo XXI, cuando los videos de internet no pueden durar más de 60 segundos y nuestro dedo pulgar está listo para deslizar a la menor provocación posible, las buenas historias siguen manteniéndonos sentados en el cine, o frente a la televisión, o un libro, o una persona, el tiempo que sea necesario, sin importar cuánto condicionemos o modifiquemos nuestro cerebro por las tecnologías modernas. Porque como dijo el autor estadounidense Donald Miller, una buena historia es lo único que puede cautivar la atención de un ser humano durante horas. Yo soy Fernando Castro, el profesor lector, y vamos a dedicar este nuevo episodio de La Muletilla, el podcast, a el storytelling. Vamos a dedicarlo a la importancia del bendito arte de contar historias. En el año 2018, un grupo de arqueólogos y científicos de distintas disciplinas se encontraban explorando la cueva de Leong Bulu en Indonesia cuando se encontraron con una pintura rupestre muy particular. En esta podíamos encontrar una especie de narrativa de hombres con cabeza de ave y cola que se encontraban dando caza a búfalos y cerdos salvajes. Dado que se calcula que estas pinturas rupestres tienen 44,000 años de antigüedad, oficialmente han pasado a ser la evidencia más antigua que tenemos de narrativa en la vida del hombre. Y no solo eso, sino de narrativa fantástica. Adam Broom, uno de los arqueólogos que participó en la expedición, mencionó que pueden representar la evidencia más temprana de nuestra capacidad para concebir cosas que no existen en el mundo natural. Honestamente, a mí este dato me dejó perplejo, y es por eso que me gustaría dedicar este episodio a analizar un poco de algunos de los motivos por los que yo particularmente creo que a las personas nos encantan tanto las narraciones, y de esta forma visualizar un poco la importancia del arte de contar historias. En un primer plano creo que es simple y sencillamente porque nos divierten. Cuando somos niños nos encanta que los mayores nos cuenten historias. Conforme vamos creciendo, las historias nos las cuentan nuestros hermanos o nuestros amigos, gente mucho más cercana en nuestra edad. Y cuando somos adultos podemos pasar horas y horas y horas con nuestros amigos o familiares contándonos anécdotas e historias los unos a los otros, y no nos cansamos ni de escuchar las suyas ni de seguir contando las nuestras una y otra vez. Al ser mayores tenemos un cúmulo de experiencias que queremos contarle a los demás y a los más jóvenes principalmente. Por cierto, aquí también consejo para los jóvenes: inviertan tiempo en escuchar las historias de sus abuelitos, de sus tíos o de la gente mayor, porque aparte de que te vas a encontrar con que vas a pasar un muy buen rato, es la mejor forma que ellos encuentran de conectar con las nuevas generaciones que, dicho sea de paso, entienden cada vez menos. Durante la Edad Media existieron tres figuras bien importantes que se llamaron juglares, bardos y trovadores. Si bien no eran exactamente lo mismo, pero en diferentes regiones de Europa cumplieron una función indispensable: la de ser los contadores de historias. Y es que esta función alguien la tenía que cumplir. Lo que hacían era ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y de corte en corte, e iban contando las historias de las grandes hazañas que se realizaban en batalla y alguno que otro escándalo entre la nobleza.
Lo hacían cantando, así que recitaban en verso cada detalle de estas historias. Algunos de estos cantos han llegado todavía hasta nuestros días por medio de lo que conocemos como los cantares de gesta y otros similares, y en su momento representaron la principal fuente de entretenimiento que logró divertir tanto a la gente en la calle como a los grandes reyes. Juglares, bardos y trovadores no fueron los primeros ni los últimos en contar historias por medio de la música, pero probablemente sí fueron quienes lo hicieron con mayor maestría. Ya antes de ellos teníamos las grandes epopeyas antiguas, el cantar de los cantares, el teatro griego y muchos de los cantos que aparecen en el libro de los Salmos, lo cual por cierto me lleva al segundo motivo por el que creo que nos encantan tanto las narraciones, y es que estimulan la creatividad. Al día de hoy son incontables los artistas que han decidido introducir narrativa en la lírica de sus canciones. Desde El Muelle de San Blas de Maná, Historia de un taxi de Arjona, Cruz de Navaja de Mecano, Tears in Heaven de Eric Clapton, Love Story de Taylor Swift o Jueves de La Oreja de Van Gogh, y muchos ejemplos más que se podrían poner, porque pudiéramos hacer un episodio completo solamente de canciones que cuentan historias. Sin importar si es tu abuelito contándote un cuento de hadas o tu mejor amigo diciéndote lo que le pasó el día de ayer, siempre que escuchamos una historia nuestra imaginación sale a volar. Podemos visualizar en nuestra mente los rostros de las personas, sus complexiones, el lugar, los objetos, las entonaciones, todo. Por eso J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, en un ensayo titulado Sobre los cuentos de hadas, menciona que no es lo mismo que en el cine veamos cómo el personaje toma una pieza de pan, a que en un libro leamos que toma una pieza de pan, porque cuando lo leemos nosotros vamos a visualizar el pan conforme a nuestra imaginación, que se va a basar en muchas ideas preconcebidas y conceptos que nosotros tengamos y no forzosamente van a coincidir con los del director de la película. Por eso las narraciones han inspirado todo tipo de arte y no solo la música. El ballet, por ejemplo, la mayor parte del tiempo lo que hace es representar historias por medio de la danza. Esculturas como La Piedad, Hermes y el Niño Dionisio, Rómulo y Remo o El Rapto de las Sabinas representan ya sea momentos específicos de la historia o momentos de relatos mitológicos. La pintura tampoco es la excepción. Como ya vimos, desde las antiguas pinturas rupestres hasta el muralismo mexicano y el arte contemporáneo, miles de representaciones pictóricas han reflejado un momento específico de una historia que es mucho más grande, y ver el cuadro es la excusa perfecta para contar o escuchar estas historias que tienen de fondo. Los cuentos y demás relatos sacan lo mejor de nosotros con respecto a nuestra creatividad y nos incentivan no solamente a recibir, sino también a crear nuestro propio arte, ya sea por medio de la danza, la música, la pintura, la escultura o nuestros propios relatos. Si tú te acercas con un niño que dibujó, por ejemplo, un dinosaurio y le preguntas por qué se ve como que el dinosaurio está feliz, el niño probablemente te conteste algo como: "Es que comió pizza". Y si tú le preguntas por qué comió pizza, va a decir: "Porque ese día se portó muy bien en la escuela". Y tú le puedes seguir haciendo preguntas al niño y te va a contar toda la vida completa del dinosaurio, que concluye con que está feliz porque comió pizza. Y eso sí es que el niño no te la cuenta toda de jalón con la pura primera pregunta. Un tercer motivo por el que creo que las historias nos encantan tanto a los humanos es porque nos ayudan a aprender. La mayoría de nosotros, aún sin ser creyentes o religiosos, hemos escuchado alguna vez la parábola del hijo pródigo o la del buen samaritano. Esto se debe a que Jesús, como buen comunicador que era, sabía que una narración breve puede servir mucho mejor para ejemplificar y clarificar un concepto abstracto que explicado no siempre queda tan claro. Muchas de las parábolas de Jesús han trascendido al cristianismo mismo y han logrado permear dentro de la cultura popular. Por eso es que tenemos ejemplos de historias educativas desde tiempos inmemoriales. En la antigua Grecia ya teníamos a Esopo con sus fábulas, que está lejos de ser el único fabulista, y muchos pensadores o filósofos como Platón, Kierkegaard o Camus han utilizado historias para explicar sus ideologías. Esto porque las historias no solo entretienen, también exponen realidades y dan valor. En su artículo del 2005 llamado "Aquí está el ángulo recto", el filósofo y lingüista italiano Umberto Eco dijo que nuestro saber, también el saber científico, no solo el saber mitológico, está entretejido de historias. Por captar su atención y estimular la curiosidad, las historias son fantásticas no solo para transmitir el mensaje mismo que se desea, sino para despertar el interés del oyente por conocer todavía más.
Por eso es que ya sea que recurras a las viejas fábulas de antaño o al moderno storytelling, las historias son una herramienta pedagógica perfecta que convierten ásperos bloques de conocimiento en dulces frutos de aprendizaje. Ahora, como un cuarto motivo por el que tanto nos encantan, es que más allá del aprendizaje mismo, nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea y a comprendernos a nosotros mismos. Esto lo podemos ver muy reflejado, sobre todo en la mitología. Yo recuerdo cuando era niño, a mí me contaron la historia de cómo es que se crearon el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, dos volcanes de la región metropolitana aquí en México, y básicamente la historia es una especie de Romeo y Julieta azteca, que pues fueron enterrados y sus cuerpos todavía hierven de amor. Pero a lo que voy es precisamente eso. O sea, no bastaba únicamente con decir, bueno, es que son dos personas que se amaban mucho y fueron enterrados y todavía hierve ese fuego de su amor y lo que tú quieras, sino que tuvieron que crear toda una narrativa completa que justificara la manera en que estos dos personajes se terminaron convirtiendo en dos montes que eventualmente avientan fuego al cielo. Las mitologías antiguas son una casi infinita serie de relatos que buscan darle sentido a la naturaleza y eventos que los rodeaban y que no eran capaces de comprender. Porque eso también hacen las historias, nos ayudan a comprendernos a nosotros y a las demás personas como sociedad, a la naturaleza que nos rodea y a los fenómenos naturales. En el Deuteronomio, por ejemplo, Dios le dice a su pueblo en repetidas ocasiones que deben de contarle a las siguientes generaciones la forma en que fueron liberados de Egipto. Esta historia es la que le da identidad al pueblo de Israel y los hace volver a Dios cada vez que se apartan. De la misma forma, la historia que conocemos de nuestra patria también afecta en la manera en que la entendemos y nos identificamos con ella. En qué medida te sientas patriota va a depender también mucho de en qué medida entiendes y te identificas con la historia que te contaron de tu país. Ahora, esto no solo afecta de manera colectiva, sino también individual. Las historias también nos dan identidad a nosotros como personas. Es decir, por ejemplo, yo que soy profesor puedo identificarme a mí mismo como alguien que busca ayudar a los demás a cumplir sus metas. Eso me da una narrativa en la que yo soy el héroe que ayuda a otras personas a que cumplan sus metas y los demás solo son personajes secundarios. Esto a mí como héroe de la historia me da un sentido y un objetivo que perseguir, porque eso necesitan también las historias, un objetivo que perseguir. El famoso psiquiatra austriaco y sobreviviente de los campos de concentración nazis, Viktor Frankl, propuso que precisamente lo que le da sentido a la vida de una persona es tener un propósito, una meta que cumplir. Por eso en su libro, que se llama El hombre en busca de sentido, menciona que quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre un cómo. Las historias nos ayudan a entendernos, a comprendernos, a identificarnos, y no solamente eso en nosotros, sino en el mundo que nos rodea. Por eso, el también ya citado Umberto Eco mencionó en otro artículo del 2011: intuimos que, si Madame Bovary nunca existió, existieron tantas mujeres como ella, y quizá también nosotros seamos un poco como ella. Se saca una lección sobre la vida en general y sobre nosotros mismos. Los antiguos griegos creían que lo que le sucedió a Edipo era verdadero y aprovechaban la ocasión para reflexionar sobre el hado. Freud sabía perfectamente que Edipo no existió, pero leía su historia como una lección profunda sobre cómo funcionan las cosas en el subconsciente. Aquí me gustaría regresarme un poco al ensayo de Sobre los cuentos de hadas de Tolkien, porque en este el autor británico también propone la existencia de un caldero de los relatos, es decir, una especie de caldo gigante de donde van saliendo todos los relatos de la historia de la humanidad, y menciona que todos tienen básicamente la misma estructura y la misma idea porque todos tenemos la misma historia, todos compartimos la misma historia. Con una idea muy similar, el mitólogo estadounidense Joseph Campbell propuso en su libro El héroe de las mil caras lo que él denomina el monomito o el camino del héroe, es decir, una estructura narrativa que está presente en todas las historias de la humanidad porque todos tenemos básicamente la misma historia. Joseph Campbell explica el camino del héroe por una serie de puntos por los que tienen que pasar las historias. Si bien ya tengo un video sobre esto en mi canal y me gustaría hacer uno más detallado próximamente, ahorita te explico a grandes rasgos los puntos más distinguibles del camino del héroe, que son: el héroe vive feliz, algo trastorna la vida del héroe, el héroe no quiere ir a solucionar el problema, el héroe recibe un guía que lo orienta, el héroe acepta el reto, el héroe se enfrenta contra un poder más grande que el suyo, el héroe triunfa
Y finalmente el héroe termina mejor que como comenzó. Muchas personas y empresas han encontrado en el camino del héroe la fórmula secreta para hacer dinero con buenas historias. Y funciona. Funciona porque ha funcionado por siglos y siglos y siglos. Y ha funcionado todo este tiempo porque la historia del camino del héroe no solo es una historia en sí, es nuestra historia, es la tuya y la mía. Las historias nos divierten, nos educan, nos cautivan, nos capacitan y aparte nos ayudan a entendernos a nosotros mismos porque las historias son nosotros mismos. No podemos comprendernos sin una historia que nos respalde. Tanto el cristianismo como otras religiones y mitologías han propuesto que lo primero fue la palabra, porque con las palabras nos formaron y con palabras nosotros moldeamos al mundo que nos rodea. Como Bastian en la historia sin fin, nos han encantado tanto las historias que nos hemos introducido y ahora somos parte de ella. ¿Cómo no nos van a encantar? ¿Cómo no van a ser importantes si las historias somos nosotros? Muchas gracias por ver este episodio. Yo soy Fernando Castro, el profesor lector, y nos estamos viendo próximamente con otro episodio más de La Muletilla.